Bueno, ¿y qué tenemos aquí? Pues aquí, sin embargo, tenemos, fijaros, el macho cabrío, es decir, sabemos que es fijación, porque el macho cabrío lo habréis visto muchas veces, que la cabra así, con los cuernos, que hace la estrella de David, que a partir de la estrella de David, la reproducción es inmediata. De hecho, es que hay crecido, ¿sabes? Digamos que con la cruz, ya dijimos que se da la reproducción. Pero la estrella de David ya sería el desarrollo de esa reproducción. Estamos hablando de un estadio más. Entonces, ¿qué pasa? Para que se dé David y para que se dé la estrella Diana o el blanco, yo no sé si se verá aquí, pero esto está imitando una margarita y está imitando el sol. Entonces, pues ha de juntarse con la semilla del sol. También podría ser el proceso del negro al blanco, que se lleva justo en la margarita. Más que nada porque tenemos aquí abajo las margaritas otra vez, haciendo énfasis en eso. Eso ya nos quiere decir que sí, de hecho quedaron más con la segunda teoría. Tened en cuenta que yo no duermo ni me da tiempo a mirar nada. Yo los PowerPoint te lo hago en 5 minutos en el trabajo y vengo aquí, te lo casco tal y como me ha dado por ponerlo. Por eso muchas veces veréis en lo que hago falta de ortografía y de todo. Y por la mañana en vez de dormir, ¿qué hago? Te lo explico para que se te quede bien. ¿Eh o no? Y por la tarde me tengo que preparar para después ir a trabajar. Pues no es. Vamos a seguir. Aquí vemos una rosa. Y aquí sin embargo vemos peleño negro. Son dos cosas mágicas de plantas psicoactivas menos la rosa. Que la rosa encima parece que es de color blanca, que nos da más esa intuición. Y fíjate, está en un estadio más para atrás la margarita y después se ve la rosa. Así que, y al final el estramonio, que el estramonio como es psicodélico se podría interpretar como que te va a dar clarividencia, o te va a dar poder, o una forma de ver el mundo diferente. Vamos a interpretarlo como si fuera el rojo.
¡Pum! Bueno, vemos la luna llena, la bruja alquimista pretende llevar, digo alquimista para que veáis la comparación. Esto no tiene nada de alquimia, estamos ya en brujería, pero claro, la brujería en sí lleva alquimia. Pretende llevar sus procesos naturales a la putrefacción porque está montada encima de un sapo. Y un sapo se sabe que está relacionado con lo que huele mal, con el agua estancada, con lo putrefacto. Me lo dice, me lo cuenta. Si no, llamamos al comesapo, al carbito, que lo tengo ahí guardado en el baúl. Para putrificarlo, después de esa putrefacción, vendría un faisán. El faisán es el símbolo por excelencia de la magia. No saben lo que le gustan a esta gente las plumas de faisán para poner en sus pergaminos vírgenes los conjuros y las recetitas. Pero es que el faisán es blanco. Hemos pasado de un negro a un blanco, ¿vale? Usado en rituales por su plumaje y que acompasa la figura alquímica. Acabando con el macho cabrío, que es el último que hemos dicho que es cuando hace la estrella de David. Y para colmo, si alguien no me lo quería relacionar simplemente con esa observación, con el rojo, pues aquí vemos a un viejo que no tiene pelo, pero tiene unas barbas que no vea, que le llegan hasta la barba del macho cabrío. Esto te está diciendo conocimiento. O sea, que tiene el conocimiento. Este hombre tiene el conocimiento. O sea, no tenía una mierda, que estaba en negro, vio algo de luz, se puso blanco y de repente cogió el conocimiento. Esto es alquimia pura. Mira la luna llena. Mírala. Fijaros que en el blanco salen 3 brujas en vez de una. De la unidad sale una fragmentación en la que podemos trabajar con el macho y la hembra para después hacerle el casamiento, juntarle y sale otra vez de nuevo una bruja nada más. Entonces, esto es alquimia pura y dura. Y yo simplemente lo he sacado para que no me llamarais de loco a la hora de utilizar un caldero en vez de la incubadora y veáis el porqué, en qué me baso. Y esto va siempre por intuiciones. Y por eso dije antes que voy a tener que dejar dormir un poquito el hemisferio de la razón para llevármelo al de los sentimientos, porque me están saliendo intuiciones como esta, que oye, que no estoy loco, que ya estáis viendo que todo, es que vamos a seguir. Ay, fijaros cómo le gusta a esta gente el beleño negro, tío. Mezclando el mito entre la verdad alquímica y potenciando sus sentimientos mediante vínculos naturales como rosales o beleño negro. Bimba, ¿qué tenemos aquí? Un demonio con alas que está dándole con un fuelle. Esto es lo que se denomina un follador. Y le está dando con el fuelle. Es decir, está insuflando, se llama eso. Y Dios insufló hálito de vida al hombre en la costilla de Adán. Eso está en los textos bíblicos. ¿Qué pasa? Que normalmente eso te lo va a hacer un ángel, un no sé qué, pero si nos extrapolamos al mundo animal, vegetal, o sea, lo que viene siendo natural, lo más lógico es que te lo haga, pues, alguien con los pies en la tierra, ¿no? Como la cabra. Que encima la cabra es el desarrollo, si nos lo llevamos a la estrella de David por excelencia. Entonces, la iglesia ya lo relaciona con lo malo, no sé qué, pero no, esta gente te está haciendo exactamente lo mismo. Lo que pasa es que para ellos tienen ángeles y esta gente utiliza, pues lo mismo, son ángeles, tienen alas y tiene cabra. Pues este ángel, que a lo mejor incluso te está diciendo que por eso no sale en forma de, porque te podía haber representado, yo qué sé, como por ejemplo una hada, que el polvo de hadas, era de las estrellas, el polvo de estrellas que caía, no sé qué, que reforzaba, y acordarse que las estrellas son luz blanca y las hadas son luz blanca, que aparece en la tierra, está simulando las cosas del rocío hacia abajo, que podía haber utilizado ese camino, pero no utiliza eso. Entonces puede ser también que sea porque se refieran a las sales terrenales, pero ya te digo yo que no creo, porque él le insufló. ¿Sabes lo que te digo? Nos dejamos de sales terrenales en mi polla. ¿Qué es lo que le insufló? Pues imaginaros que esto fuera el matraz
Y estamos en el Nigredo porque hay dos lobos. Esto significa ferocidad, pero ¿cuál es el color del lobo? Y encima, macho y hembra. Es decir, en el Nigredo es donde de la unidad ya vemos el macho y la hembra. Y ya lo que toca es trabajar el alma y el cuerpo para después juntarla, ¿no? Pero en el Nigredo es una fase decisiva para ellos. Entonces lo representa con los dos lobos aquí. Lo representa con el demonio a este, porque claro, por eso hemos dicho ya que es un demonio. Porque está representando el negro. Y el alquimia también lo hace, lo esquelético, etcétera.